Doctora, ¿cómo está la Bien, situación? ¿Cómo está la polémica por este lío de la superintendencia de bancos y ahora que aparecen unas grabaciones más duros que se hace el problema, mi querida asambleísta? efectivamente. Primero porque las personas que un presidente designe en una terna, es decir, tres, cualquiera de ellas puede ser elegida una vez que cumpla con los requisitos y no tenga objeciones dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Resulta que el presidente envió una terna, no ganó la primera, no ganó la tercera, ganó el segundo, no hubo ninguna objeción durante su proceso y, sin embargo, le piden, antes de que haya la resolución de la jueza, piden públicamente, el otro consejero del presidente, que es el señor Diego Ordóñez, pide públicamente pues que debería retirarse porque no es de agrado, que el presidente quería que gane la primera y si no ganó la primera esperarían que los demás renuncien. Algo totalmente absurdo. ¿Para qué lo pusieron en la terna? La terna no es quiero el primero, la terna es cualquiera de los tres. Y en ese sentido luego salieron el día de ayer en Teleamazonas estos audios del que era consejero ad honorem y que desde el lunes posterior a esos audios ya ahora el presidente lo puso como consejero del gobierno, ya no ad honorem sino bajo sueldo, Aparicio Caicedo, en una conversación telefónica diciéndole no solo que esperaban que renuncie, que ya le había dado su palabra, etcétera. Lo que es más grave aún, le decía que él sabía que iba a estar sin quórum el Consejo de Participación Ciudadana porque no se iban a presentar, pero se lo decía Aparicio Caicedo, es decir, yo te dije que no iban a estar, que no iba a haber quórum. Es decir, él ya se había comunicado con el Consejo para decirle, ustedes señores, no vayan. ¿Qué es esta barbaridad? Ahora, doctora, con todo esto que aparece en el Consejo de Participación Ciudadana, no ahora, sino la historia de que se creó hasta el día de hoy, ¿usted cree que es justo que ese consejo exista? ¿No se está haciendo nada en la Asamblea para eliminar ese consejo? El Consejo de Participación Ciudadana efectivamente, y al menos el Partido Social Cristiano así lo considera, no debe existir. Ni el Consejo de Participación Ciudadana ni el Consejo de la Judicatura, porque para lo único que han servido y sirven es que para que las autoridades del Ejecutivo de turno puedan manejar la justicia a su antojo y puedan manejar también las designaciones a su antojo, diciendo quiénes forman parte del comité, de los comités que designan, quiénes son los candidatos que van o no van, quiénes deben renunciar porque a ellos se les ocurre que deben renunciar, quiénes en la justicia deben dar una acción de protección absurda contra la Asamblea Nacional, contra el Consejo de Participación Ciudadana, contra quienes ellos quieran, una vez que ellos emiten vía pública que apoyan a tal persona o que no quieren a tal persona. En ese momento existe una acción de protección mágica que justo les reconoce derechos de terceros que no existen, como en el caso del superintendente. No existe, me refiero, no existe en la terna como para que se hayan vulnerado sus derechos a participar, como dijo la jueza. Es una barbaridad, tanto el Consejo de Participación Ciudadana como el Consejo de la Judicatura. En la Asamblea Nacional nadie ha presentado un proyecto para que realmente desaparezca esto, porque ¿para qué están los asambleístas? Si los asambleístas o congresistas definitivamente son los que deben de, crear, de elegir a las autoridades de control. ¿Por qué tiene que haber un supraorganismo que esté sobre la Asamblea o el Congreso y pueda elegir? Nadie ha presentado un proyecto para poder eliminar este Consejo de Participación Ciudadana. Porque el inconveniente es que no se puede reformar vía una ley, es la reforma a la Constitución, porque es en la Constitución donde aparece que este es el quinto poder del Estado y no puede ser eliminado vía una ley. Tendría que hacerse una reforma constitucional y para eso tendría que haber un referéndum donde la sociedad indique que no desea más este órgano como quinto poder. Bueno, buena explicación, mi querida doctora. Ahora, estos asesores ad honorem del gobierno toman decisiones sobre el Estado y políticas públicas, doctora. 28:22 para las 8. Estamos conversando con En la asambleísta doctora Nata Viteri Jiménez. Gracias. En el decreto que, por ejemplo, estaba designado el señor Aparicio Caicedo, que fue uno de los que nos pusieron de ejemplo el día de ayer, que compareció ante mi comisión, tanto el Contralor del Estado como como el secretario administrativo de la presidencia, estaba como ejemplo el nombramiento por decreto ad honorem del señor Aparicio Caicedo, en el que le daba
las potestades generales, porque no eran específicas ni determinaba cuál era, hasta dónde era su alcance, pero decía que le daba consejos al presidente político, pero también decía que tenía la autoridad de pedir documentación a cualquier poder del Ejecutivo, a cualquier miembro del Ejecutivo, sea la autoridad que fuere, y que estos tenían que ser obligatoriamente entregados para que él pueda desarrollar su actividad. Y que también tenía que darle consejos sobre el cumplimiento o no del plan de gobierno. Eso como forma general, pero en verdad los alcances que tuvieron estos ad honorem, que todavía quedan 3, según lo manifestó el propio secretario de la Administración de la Presidencia de la República, tienen unos alcances mayores, han servido únicamente de no mediadores, porque ya ni siquiera es que lo hacen con el respeto de, sino con una autoridad de decidir en todos los lugares que ellos consideren, sea la justicia, sea el Consejo de Participación Ciudadana, sea el Consejo de la Judicatura, y a veces intentaron también en la Asamblea dar sus disposiciones como si ellos tuvieran el poder o las facultades constitucionales para hacerlo. Pero en todo caso, la Asamblea ante estas personas que están ahí, ¿qué ha hecho? ¿Qué va a hacer? Bueno, el día de ayer, como le dije, comparecieron las 2 autoridades. El Contralor dijo que efectivamente no tiene cómo controlar el uso de bienes públicos si es que los hubieran dado, que no tiene cómo controlar el uso de recursos monetarios, me refiero públicos, tampoco si es que los hubieran utilizado, que no tiene cómo controlar si han cumplido o no sus funciones o cuáles son los alcances de estas, porque en ningún lado de la ley existe esta figura de consejero ad honorem que pase 24/7 en el Palacio de Justicia. Y el mismo secretario de Administración dijo que bajo su responsabilidad no estaba ni el control, ni el seguimiento, ni las facultades más allá de las que se conocen por el decreto de estas personas, que él solamente tiene a los 2 que ya dejaron de ser ad honorem y que pasaron a ser bajo relación de dependencia, pero los otros 3 no. Ahí se le hizo justamente la pregunta por el consejero ad honorem Juan José Pons, que salió en este escándalo del caso Danubio que está investigando la Fiscalía, y asimismo se dicen que hay los nombres de otros personeros del Ejecutivo que sí están bajo la relación de dependencia y control de las autoridades, que salieron sus nombres, habría que ver si es que tienen o no, según la investigación de la Fiscalía, alguna relación, pero en base a esas declaraciones que nos dieron ayer en la comisión, la investigación va a seguir, va a continuar, porque esa figura no existe en la ley y no pueden estas personas, bajo esa figura y nombrados por decreto ejecutivo, hacer y deshacer con la política pública, con la política de Estado, lo que a ellos se les ocurra sin tener ninguna responsabilidad sobre sus hechos. Pasando a otra situación, mi querida asambleísta. La hora, doña Jessica. ¡Cucu! 7 de la mañana, 42 minutos. 7 de la mañana, 42 minutos. 18 y las 8. Pasando a otro tema, en bien del país, por el país. Realmente nosotros creemos que está bien este acercamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo para la aprobación de nuevas leyes o de las leyes que han sido rezagadas, qué sé yo, que están rezagadas. ¿Cómo va este acercamiento? ¿La tendencia es positiva o es negativa de parte de la Asamblea? Y el gobierno, podríamos decir, es positiva porque ella lo ha dicho. No, ustedes lo han dicho. ¿El gobierno qué ha dicho? Bueno, el gobierno a través de su ministro Francisco Jiménez dijo que tiene la apertura siempre al diálogo, es lo que siempre manifiestan cuando se les consulta en cualquier circunstancia, que tienen la apertura al diálogo siempre que sea con respeto y que estas conversaciones para llevar las leyes en mejoramiento del país sean también de acuerdo al plan de gobierno que tiene el presidente o a la filosofía o a la forma de gobernar del mismo. Pero en principio parecería que ahora veamos cuando el Poder Legislativo le envíe aprobado ya la derogatoria de la ley de impuestos que fue aprobada por decreto ley ahí entre gallo y medianoches el año anterior y que ha causado tanto daño al país, a cada una de las personas, sobre todo la clase media, trabajadora y a todos los emprendedores que inclusive querían que les rebajen un impuesto que fue promesa de campaña y en lugar de eso los incluyeron en el RIMPE y ahora todo el mundo está pagando tanto y más de lo que pueden recibir. ¿Por qué? Porque consideran el total de sus ingresos para poder cobrarle los impuestos y no consideran los gastos personales que todo el mundo tiene y que por lo menos no eran en su
totalidad, pero sí una cantidad que servía a cada ecuatoriano para poder deducir de lo que realmente eran sus gastos y poder pagar sobre unos ingresos que efectivamente tenían. Pero, doctora, esa ley, ¿en qué condiciones está? Ayer fue el tratamiento para primer debate. Se debatió sobre el artículo 140, el último inciso, que dice que la Asamblea en cualquier momento podrá modificar o derogar las leyes, decretos que se hayan aprobado a través de esta emergencia económica pedida, y esta es una de ellas. Los que defendían, pues obviamente decían que la Asamblea no la podía tratar, que eso era inconstitucional, que habían participado algunos constitucionalistas y así lo habían dicho. Y por otro lado, pues la facultad está en la Constitución, y si la facultad del legislativo es de modificar o derogar en cualquier momento un proyecto, una ley que haya sido aprobada en estado de emergencia, en declaratoria de emergencia, con el seguimiento del proceso ordinario como establece la Constitución, y es lo que estamos haciendo: primer debate, luego vuelve a la comisión para un segundo debate y de ahí pasará al Ejecutivo, quien esperemos, aunque nadie cree, que vaya a aprobar esta derogatoria de esta ley que tanto daño le hace a los ecuatorianos, y que son los mismos ecuatorianos los que en todos los lugares, y desde que esta ley se hizo, protestó por ella, porque el presidente prometió que con esa ley iba a haber reactivación económica. No la ha habido hasta ahora. Que iba a haber aumento de empleo. Ayer dijeron las cifras y lo que ha habido es una reducción de empleo entre diciembre del 2019 a marzo del 2022. Pero esa ley, doctora, extranjera, y tampoco la ha habido. Esa ley entró por el Ministerio de la Ley, 15 para las 8, 15 y las 8. ¿La puede retomar el Congreso para reformarla o negarla? Sí, efectivamente, no hace distinción el artículo 140 en su último inciso, simplemente dice que cualquier norma que haya entrado por decreto ley y que haya sido de las de carácter económico urgente puede ser derogada o modificada por la Asamblea siguiendo el procedimiento ordinario. La Asamblea la quiere derogar, pero pasa nuevamente al Ejecutivo, y si el Ejecutivo lo niega, ¿qué sucede? Ese es el inconveniente. Si el Ejecutivo la veta, tendría ese problema, aunque esperemos que ante el clamor ciudadano, la protesta ciudadana de que no tienen empleo, de que no se han generado los empleos que supuestamente esa ley iba mágicamente a crear, de que no se ha traído la inversión extranjera que esa ley también decía el presidente que iba a dar, y que no ha habido la reactivación económica que estamos esperando desde el día 1, como él prometió, pues tenga la conciencia ante la inseguridad que vive el país, ante la falta de salud, de educación que tienen todos, y que el Estado no se los da, por lo menos les permita tener que sus ingresos paguen impuestos, sí, pero los que son acorde a sus ingresos y no más allá de ellos. La hora, doña Jessica. Cucu. 7 de la mañana, 46 minutos, 7 de la mañana, 46 minutos, 14 y las 8. Conversando con la doctora Natalie Viteri Jiménez, asambleísta del Partido Social Cristiano. Doctora, la ley de uso progresivo de la fuerza pasó del Congreso, de la Asamblea al Ejecutivo. El presidente observó 21 puntos, solamente le aceptaron 1. ¿Qué pasó? Y la policía y el ejército, todo el mundo va a quedar igual que antes, y la delincuencia cada día más fuerte. ¿Qué sucedió en el interior de la Asamblea? La ley del uso progresivo de la fuerza fue aprobada por la Asamblea, incluso el Partido Social Cristiano votó por ella porque era un avance más de lo que actualmente existe en la ley en apoyo a la policía y a las fuerzas del orden, fuerzas armadas, etcétera. El inconveniente es que dentro de la misma Asamblea, por más que se proponía que esta ley sea un poco más fuerte o más flexible para que los policías puedan actuar y no mueran en el intento, o si por defender a un ciudadano terminan detenidos, como actualmente les pasa, y encima hasta a veces les mandan a pagar indemnizaciones a la familia del delincuente, increíble, terminan hasta con un seguro de vida gratis los delincuentes por robar. Ese es el ejemplo que se da a través de esas detenciones contra la policía, pues fue enviada al Ejecutivo, y cuando el Ejecutivo la regresa, efectivamente hizo o incorporó aquellas cosas que muchos de los asambleístas deseábamos que conste, pero que no se pudo porque había mucha injerencia de diversos tipos, y entre esos que los derechos humanos, los derechos humanos, y sobre todo cuando el Ejecutivo lo envió, lo vimos más reforzado para la policía, que tengan más seguridad por parte del Estado, que es lo que siempre les decimos. Pero hubo un enfoque en ese debate hacia la protesta social, como si el uso progresivo de la fuerza se refiriera
a la protesta social y no a la delincuencia en la que estamos. Lamentablemente desviaron el discurso en el tratamiento de ese veto del Ejecutivo y se fue hacia ese lado, recordando el último paro que hubo y que hubo personas que fueron reprimidas por la policía, pero asimismo hubieron policías que fueron heridos por aquellos que ellos mismos reconocen como infiltrados, es decir, los manifestantes dijeron que esos que disparaban con este armamento eran supuestamente infiltrados, que herían a policías, que golpeaban a policías, que supuestamente eran infiltrados y los veíamos en todos lados, pero ellos se dirigieron hacia ese lado, hacia la protesta social y que ese uso progresivo de la fuerza iba a ser utilizado para reprimir a la ciudadanía que quería manifestar algún inconveniente en las calles. ¿Y ahora en qué condiciones queda la policía? ¿Nuevamente desamparada? No quedó, el proyecto quedó tal cual lo aprobó la Asamblea, es decir, un poco más en favor de la policía de lo que antes existía, pero lamentablemente no se quitó el tema de que la policía no termine detenida cuando en el ejercicio de sus funciones y en defensa de otro ciudadano o de su propia integridad haya disparado y con ello haya causado la muerte del delincuente. Aún tendrá que seguir acudiendo y siendo detenido y estando preso por haber cumplido su deber. Ahora ya no existe esa ley, queda libre. No, el problema para mí es que la policía está incluida dentro del COIP y entonces, como la Fiscalía dice, nosotros no perseguimos personas sino delitos. El COIP, el Código Orgánico Integral Penal, debe ser para los ciudadanos en general, para usted, para mí, para todos, porque nosotros no salimos cada mañana con la misión de ir a encontrar delincuentes y a enfrentarnos a ellos. Nosotros salimos con la idea de ir a nuestro trabajo y que la policía nos cuide de que esos delincuentes no nos ataquen. Por el contrario, la policía sale cada mañana con la misión de ir a buscar los delincuentes, de ir a detener algún delito que se esté cometiendo y a enfrentarse a ellos directamente. Entonces, ¿cómo pueden estar ellos que salen con esa misión incluidos en un código donde todos los demás estamos justamente evitando cometer esos delitos para no tener esas sanciones? Ellos deben tener un código especial, porque por eso es que si disparan y matan a un delincuente en el ejercicio de sus funciones, sin que haya abuso de poder y defendiendo también a algún ciudadano, ellos terminan detenidos. Eso no es posible. ¿Y por qué? Porque los juzgan igual que a nosotros, que a usted y a mí. Si nosotros cometemos ese delito, pues obviamente tendríamos que pagar esas consecuencias, pero un policía en el cumplimiento de su deber no es lógico. O sea, que hoy por hoy el policía sigue en las mismas condiciones. Defiende a un ciudadano, por desgracia ese ciudadano llega a morir a la cárcel del policía. En este momento sí, lo único que tendría es que el Estado le proporcione la defensa al policía para que éste pueda ser defendido ante las autoridades judiciales. Pero aún así es lamentable porque la policía hace un esfuerzo enorme por cada uno de nosotros y la delincuencia que estamos enfrentando en este momento no es la anterior, no es aquellos ladrones que existían antes, que primero no eran en la cantidad de ahora y segundo no eran con la peligrosidad y con los ánimos de matar a cada uno de los ciudadanos. Les roben o no les roben, les disparan igual, sean hombres, mujeres, niños, personas de la tercera edad, etcétera, no tienen distinción, ni siquiera se detienen a pensar si lo van a hacer o no. Van con la intención de matar. Así es, que es lamentable por los policías. La hora, doña Jessica. 7 de la mañana, 52 minutos, 7 de la mañana, 52 minutos, 8 y las 8. ¿Y cuándo y en qué condiciones se podrá separar a los policías del COIP de la ley normal? Antes ellos tenían este código para ellos, que era distinto y obviamente con el control de que no haya un abuso por parte de la policía, porque eso también se tiene que cuidar en favor de los ciudadanos. Nadie puede utilizar su puesto o su función para abusar de ella en contra de otro, en este caso la policía tampoco. Como se ha visto, pueden haber malos elementos dentro de las Fuerzas Armadas o dentro de la policía, etcétera, pero no son todos y no es la mayoría. Podrán ser unos que otros y esos serán separados y la misma policía o las mismas Fuerzas Armadas lo hacen porque desprestigian su nombre, desprestigian su trabajo y su labor. Esos tendrán que ser juzgados, pero mi intención es volver a crear ese código orgánico, pero para la policía penal,
y para las Fuerzas Armadas, etcétera, que también tenían el propio, para que a través de eso sean juzgados ellos de manera distinta a los ciudadanos en general, que no salimos con la misma misión que ellos. Se nos vino el tiempo, mi querida doctora, pero antes de finalizar, 7 para las 8, 7 y las 8. Los diferentes gremios, pasando a otro tema, los diferentes gremios periodísticos están totalmente en contra de la ley de comunicación. ¿Qué va a pasar con esta ley definitivamente, doctora, dentro de la Asamblea? Lamentablemente, y lo digo porque el Partido Social Cristiano votó por el informe de mayoría, donde la ley, pues obviamente ya no tenía esta especie de mordaza o de amenaza penal para los periodistas que ejerzan la profesión, sino que era un poco más accesible en el sentido de que la ciudadanía tenía que estar informada no solo de cosas malas, de todo lo bueno o malo que pueda hacer un funcionario, con el respeto, con la investigación, con el contraste. Tenían que tener la responsabilidad también los medios de comunicación de lo que iban a sacar, pero no había esta especie de mordaza a través de este miedo a ser encarcelado porque revelen algún acto de corrupción o parecido. Sin embargo, y pese a que votamos por ello, a que una de nuestras asambleístas era parte de la comisión donde este informe de mayoría fue aprobado, no pasó y se tomó la votación para el informe de minoría, como establece la norma, y ese fue el que ganó. Pero ese informe, el problema es que tenía un proyecto de ley que no fue tratado ni discutido ni dentro de la comisión ni dentro del pleno. Entonces es ahí que nuevamente los periodistas lo indican, el Partido Social Cristiano no votó a favor de ese informe de minoría, que esta ley otra vez se hizo la ley mordaza e inclusive dicen algunos que más fuerte. Yo considero que continúa siendo la ley mordaza de antes, donde no puede haber una libertad de expresión, con respeto siempre, como lo digo, y con contraste de la información. Pero la ley hoy por hoy está en manos del Ejecutivo, 5 para las 8, 5 para las 8. La puede vetar totalmente el presidente de la República. Si la veta totalmente, sigue la ley que está actualmente vigente, que es efectivamente también una ley mordaza, que era lo que se quería cambiar. También tiene la posibilidad de vetarlo parcialmente y de cambiar algunos artículos que considere que son de ley mordaza y volver al legislativo para tener los votos en que se allanen, que serían 70 votos, o que se confirme la ley tal cual la mandó el legislativo. Para eso necesitarían 92 votos. Entonces, esperemos ver qué resuelve el Ejecutivo. Pero ¿qué ocurre? Que ahora lo que envía el Ejecutivo prácticamente la Asamblea no toma en cuenta. De ahí vendría realmente el acercamiento entre el Legislativo y el Ejecutivo para que puedan llegar a un acuerdo con diferentes leyes. Por el último tema y rapidito... Créame que no es lo único, la Asamblea ha enviado al Ejecutivo ya como 3 proyectos de ley más o menos, y el Ejecutivo también los veta totalmente, es decir, no da el chance ni siquiera a una reforma en base a un veto parcial, sino un veto total. No podemos volver a tratar sobre esa ley hasta después de un año, y eso ya lo ha hecho con 3 o 4 proyectos de ley que han sido enviados ahora último al Ejecutivo. Entonces, digamos que el mensaje, por decirlo de alguna forma, aunque no lo es, está errado de ambas partes. De ahí es que estas mesas de conversación, pero no para que votes todo lo que yo digo o votes todo lo que yo te envíe, sino aquello que en verdad favorezca a la ciudadanía. No importa si se pone de acuerdo con los indígenas, ¿por qué no con la Asamblea? Perdóneme. Y hasta el día de hoy llegan a un acuerdo con los indígenas. Mire, 3 minutos para las 8. Mayoría de ver por la ciudadanía. O sea que la Asamblea con el Ejecutivo está en el toma y daca. Tú me niegas, yo te niego. Tú me niegas, yo te niego. Qué lamentable para el país, mi querida doctora. Lamentable. Bueno, en algunas cosas, no en todas, gracias a Dios, el Legislativo por lo menos está avanzando mucho más rápido, está produciendo mucho más, y esperemos es que no hayan esos vetos totales, porque quedan estas leyes de importancia para el país en la nada. Ok, doctora, dejamos con las últimas palabras porque se nos quedan otros proyectos de ley que tratar, pero ya el tiempo se nos vino cortito, mi querida doctora. 3 y las 8. Bueno, agradecerles a todos y a cada uno, que sepan que la Asamblea Nacional también trabaja siempre, que no es solamente aquellas malas noticias que se dan. Existen las comisiones que trabajan a diario, existen los plenos donde se tratan las leyes. La Asamblea está trabajando permanentemente, y ahora muchísimo más gracias
al nuevo tratamiento en los plenos de las leyes que realmente tienen importancia, que hay que tener una conciencia de que no importa si ya perdió una mayoría o si hay otra mayoría, la importancia es siempre pensar en los ciudadanos, en el bienestar de ellos. Nadie trabaja para el presidente o para los 137 asambleístas, se trabaja para 18 millones de ecuatorianos. Ellos siempre serán más que cualquier capricho o vanidad. Ok, mi querida asambleísta, la doctora Natalie Viteri Jiménez del Partido Social Cristiano, asambleísta a través de Play 95.3, Sucre 700 AM y Sistema 2. Muchas gracias, mi querida doctora, y en todas las redes sociales. Y que tenga un buen día. Gracias a usted.